Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando Hechos de los Apóstoles. Llegamos al capítulo 10. Queremos mirar ahora la misión de Pedro, que va desde el capítulo 10, versículos 9 al 23. Queremos concentrarnos también desde los versículos 11 al 16. Vamos, Pedro, mata y come. Esta es la visión de Pedro. Esto es lo que él escucha el día siguiente. Mientras estos se acercaban a la ciudad, Pedro, alrededor del mediodía, subió a la terraza para orar. En el estudio bíblico anterior ya hemos hablado, al día siguiente significa la prontitud también, después de una visión, después de una acción de Dios, cómo Él sigue actuando al día siguiente, Dios que no se queda, Dios que está siempre en acción, Dios que va haciendo que toda la comunidad se comprometa. Ahora estamos pasando a otro escenario, ahora nos pasamos hacia Pedro, que tendrá también una visión, así como la que tuvo Cornelio anteriormente. Mientras estos se acercaban a la ciudad, decíamos que aquí encontramos un proceso. Ya llamó Guataman de Andiga, tuila ya pues tapesa mantepeñan de Yaro y Cuascañan de Reguataje ese proceso. Upean de ese ya de Hilare pues tau bebejinan de ella pues baebe. Coabeñan de ya esas acá. Ñay me jabeñan de Yaran de Hayaguatajajina ya ñañejenon de Ajayeva. Bueno. Y aquí aparece la figura de Pedro. Mientras ellos van hacia la ciudad, Pedro alrededor del mediodía subió a la terraza para orar. Esta es una cosa normal, decíamos la terraza como un lugar también de encuentro. Y aquí especialmente un lugar muy importante porque Pedro que sube para rezar, el orar, el estar en sintonía con Dios. Porque en la oración, ¿qué es lo que hacemos? Atención, que en la oración no es una cuestión mágica de decir fórmulas o de decir oraciones para que, entre comillas, se realice como una cuestión mágica lo que uno está deseando, lo que uno está pidiendo. Lastimosamente muchas personas lo hacen así, ¿verdad? Algunos se me acercan y me dicen, entonces no, la oración es para sensibilizarnos. La oración es sensibilización o sensibilidad que tenemos que recibir nosotros. Ñañe sensibiliza, peñan de ya no debe. A peña ñe sensibilizar iré, entonces ya güero guata.
es una apertura, ¿verdad?, del corazón de la vida hacia los demás, es una sensibilidad hacia los demás. Y bueno, aquí entonces todos los cuadrúpedos y terrestres y reptiles y aves del cielo es lo que Pedro va a ver. Vio que el cielo se abría y que bajaba a la tierra algo parecido a un gran mantel sostenido de sus cuatro puntas, sus cuatro puntas. Cayó como en éxtasis, vio que el cielo se abría y que bajaba a la tierra algo parecido a un gran mantel. Entonces, interesante, ¿verdad?, esta visión que está viendo Pedro. Pedro que se pone en esta sintonía con Dios y cuaseina, va peñando ya lo de cuál es la voluntad de Dios. Y después dice en el versículo 12, dentro de él había toda clase de cuadrúpedos, reptiles y aves del cielo. Primera presentación en este mantel, como un mantel que va bajando de las cuatro puntas, dice, desde el cielo. Y aquí encontramos sobre todo animales. Y estos son animales que ya enseguida nos hacen entender de una impureza. Dentro de él había toda clase de cuadrúpedos, reptiles y aves del cielo. Toda clase de cuadrúpedos, reptiles y aves del cielo. Y oyó una voz que le decía: vamos, Pedro, come. Vamos, Pedro, mata y come. Mata y come. Aquí entonces viene la voz de Dios que le quiere hacer entender a Pedro la universalidad. Dale, Pedro, pere coande maegina, ame emande, na abe, aguerucande, di presente de la aguerucande. Y dentro de él había toda clase de cuadrúpedos, reptiles y aves del cielo. Y oyó una voz que le decía: vamos, Pedro, mata y come. Pedro respondió. Bueno, lo que nos interesa a nosotros, ¿verdad?, saber un poco la respuesta de Pedro. Le responde de esta manera: de ninguna manera, Señor, yo nunca he comido nada manchado ni impuro. De ninguna manera. Pedro que tiene esta visión, Pedro que ve que estos animales que para él son impuros posiblemente, él se da cuenta y dice, cuando recibe la voz: mata, Pedro, mata y come eso que te pongo aquí, Dan. No, Señor, por favor. Entonces dice: de ninguna manera, Señor, yo nunca he comido nada manchado ni impuro. Para interesarse bien, nada manchado ni impuro. Volvemos enseguida con más ñande yarañe en Nuevo Testamento. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Mayo, Mariología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre.
Cómo me cuesta entender que tanto amor en esa cruz fuera por mí. Tú siendo rey no te negaste al dolor y yo estaba allí. Mi lanza atravesaba tu costado, todo un héroe y en silencio eras tú, mi Salvador. Te entregaste por amor hasta el final, hasta morir, y yo sin merecerlo. Tú te entregaste por mí, fue por amor, amor que nunca muere, amor que entrega todo hasta la eternidad. Todo un héroe y en silencio eras tú, mi Salvador. Te entregaste por amor hasta el final, hasta morir, y yo sin merecerlo. Tú te entregaste por mí, fue por amor, amor que nunca muere, amor que entrega todo hasta la eternidad, hasta el último suspiro, sin renunciar a este castigo, condenado por amar, hasta morir, hasta el final, por darle a mi alma libertad, hasta el final, hasta morir, y yo sin merecerlo. Tú te entregaste por mí, amor que nunca muere, amor que entrega todo hasta la eternidad, hasta el final, hasta morir, y yo sin merecerlo. Tú te entregaste por mí, fue por amor, amor que nunca muere, amor que entrega todo hasta la eternidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra de Dios que nos acompaña todos los días, la gracia de Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, del 11 al 15. Hombres resucitados, comunidad resucitada. La fuerza del Espíritu que nos va guiando, que nos va ayudando para que hagamos el bien, para que nos pongamos siempre al servicio de todos, queridos hermanos. En esta lectura nos dice Hechos de los Apóstoles, en aquellos días nos embarcamos en Tróade y fuimos derecho a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. De allí fuimos a Filipos, ciudad importante de esta religión.
Y entonces pasamos algunos días en esta ciudad y el sábado nos dirigimos a las afueras de la misma, a un lugar que estaba a orillas del río, donde suponíamos que se hacía oración. Nos sentamos y dirigimos la palabra a las mujeres que se habían reunido allí. Estaba escuchando una de ellas llamada Lidia, negociante en púrpura de la ciudad de Tiatira, que adornada que adoraba a Dios. El Señor le tocó el corazón para que aceptara las palabras de Pablo. Después de bautizarse junto con su familia, nos pidió: si ustedes consideran que he creído verdaderamente en el Señor, vengan a alojarse a mi casa. Y los obligó a hacerlo. Bueno, queridos amigos, aquí estamos nosotros haciendo este camino. Hechos de los apóstoles, acciones de los apóstoles. Oye, Sana, oye, Juan. Diga tú y entonces de la yala la pared. Es la fuerza del Espíritu Santo. Ciertamente que este libro, Hechos de los Apóstoles, es el libro, ¿saben de qué cosa? Del Espíritu Santo, del accionar de Dios Espíritu Santo. Dios Padre, creación, regalo, humanización. Dios Hijo, redención. Muere por nuestros pecados, nos libera de la muerte eterna. Dios Espíritu Santo, coaña, hecho los apóstoles, comunidad. Ñande coaña ña puruñana ñande ya pona lleva peñan de yara ñande bo eva cue. Peñan de yara o sacaba de cue ñande au peñan ñande pusinokuri ñande coaña ve ya pota upea. Ñande pusinota peñan de la pisacuera peñan de ñande moino peje coecuera ve. Y así juntos, ¿verdad? Se dan cuenta la misión y se dan cuenta también el empeño y la fuerza que tiene Pablo aquí. Nos embarcamos a Tróade, fuimos a Samotracia, luego en Neápolis, de allí a Filipos, luego a la región de Macedonia. Y así entonces, queridos amigos, con toda esa fuerza del Espíritu que el Señor también nos está diciendo que tenemos que hacer. Pidamos esta gracia. Ya ella lleva. Hayamos primero nuestra familia, nuestra vida y sobre todo nuestra iglesia. Queridos hermanos, y reciban la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yara Ñe'e Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Ahí en la Eucaristía está tu presencia, Señor. Ahí en la Eucaristía está la prueba de que tú vives, Cristo. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Ahí en la Eucaristía está nuestra comunión. Oh, ahí en la Eucaristía está nuestra reconciliación. Tu cuerpo, tu sangre
Señor, me da vida. Tu cuerpo vivo, Cristo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Y no puedo esperar hasta que estés aquí en mí, porque su cuerpo vivo, Cristo, que estoy a punto de adquirir. No puedo esperar hasta que estés aquí en mí, pues es el cáliz de tu sangre que me ayuda a vivir. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Oh, sí, oh, pan de vida, eres tú, oh, Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Nosotros vemos aquí que esa voz que viene, versículo 11, vio que del cielo se abría y que bajaba a la tierra algo parecido a un gran mantel, sostenido por las cuatro puntas. Muy bien, todo esto interesante. Dentro de él había toda clase de cuadrúpedos, reptiles, aves del cielo. Y oyó una voz que le decía: vamos, Pedro, mata y come. Pero Pedro respondió: de ninguna manera, Señor, yo nunca he comido nada manchado ni impuro. Interesante, ¿verdad? La respuesta de Pedro, porque Pedro se cuida. Pedro dice: no, nosotros no podemos hacer eso. Somos auténticos. Diga, tú y la ropa con ambas de coane. Esto no está permitido, esto es impuro. Esto que encontramos aquí absolutamente no tiene razón de ser para nosotros. Pero Pedro respondió: de ninguna manera, Señor, yo nunca he comido nada manchado ni impuro. Aquí reacciona entonces, ¿verdad? Reacciona Pedro. Yo nunca, dice, yo nunca he comido nada impuro. Yo nunca he tocado nada impuro. No puede ser, Señor, que vos me estés pidiendo. Esto ya nos está haciendo caminar hacia una universalidad. Ya hemos visto luego al comienzo del 1 hasta el 8 de este capítulo 10, como el Señor se le presenta a Cornelio. Se le presenta primero a Cornelio con sus características de una apertura, sobre todo también de un respeto grande, él personalmente, hacia lo luminoso, hacia Dios. No, sino que es una persona que reflexiona, que busca, que procura entender, que procura saber lo que Dios tiene como voluntad suya sobre nosotros, ¿verdad? Y aquí también vio que el cielo se abría y que bajaba a la tierra algo parecido a un gran mantel. Esto todo es como una premisa. Va para los Yeshahina, va para Pedro, o Yeshahina, va a ir en donde pepa oye topagina.
vio que el cielo se abría, bajaba a la tierra algo parecido a a los que estaban, ¿verdad?, con él, a sus 4 puntas, de sus 4 puntas, va bajando, ¿verdad? Entonces, en medio del pueblo, de la gente. Y es ahí donde va a actuar. Dentro de él había toda clase de cuadrúpedos, reptiles y aves del cielo. Aves del cielo. Cuadrúpedos, reptiles y aves del cielo. Y ante esta situación, Pedro tendrá que tomar su decisión. Por eso que te presenta una situación un poco extrema. Esta visión es una visión bastante extrema, porque no condice, ¿verdad?, con todo aquello que ellos están profesando y están diciendo con respecto a cosas concretas como es una ley como estas. El hecho de matar, el hecho de comer lo impuro, eso entonces no está absolutamente como un padrón positivo. Upea y entonces es una cuestión totalmente negativa, ¿verdad? Totalmente negativa. Upea el lado de sacana que eso no les conviene. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Los mandatos de Dios son rectos y alegran el corazón. La palabra del Señor es limpia y da luz a los ojos. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Y dime a quién
Si tú tienes palabras de vida y dime a dónde iré sin ti. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yarañe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yarañe. Ay de mí si no evangelizara. Misericordia, Señor, que he pecado. Tenme piedad, oh Señor. Crea en mí un puro corazón. Renuévame, Señor, con tu espíritu. Misericordia, Dios mío, por tu amor, por tu compasión borra mi culpa. Lávame a fondo de mi delito, de mis faltas purifícame. Pues mi delito yo lo reconozco, sin cesar mi culpa está ante mí. Contra ti solo pequé, lo malo a tus ojos cometí. Misericordia, Señor, que he pecado, tenme piedad, oh Señor. Crea en mí un puro corazón, renuévame, Señor, con tu espíritu. Crea en mí un puro corazón, renuévame con firme espíritu. No me rechaces lejos de tu rostro, no me quites tu espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, con generoso espíritu afiánzame. Abre mis labios y proclamaré tu alabanza, oh mi Salvador. Misericordia, Señor, que he pecado, tenme piedad, oh Señor. Crea en mí un puro corazón, renuévame, Señor, con tu espíritu. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad
a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor. Aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad. Y con sus dones podrán compartir. En el 2023 te invitamos a ser parte de la fiesta patronal en la Capilla María Auxiliadora, del 15 al 24 de mayo. Desde la Capilla María Auxiliadora les damos un cordial saludo. Ya estamos en puerta a nuestra fiesta patronal y les queremos hacer llegar nuestras invitaciones, que serán extendidas desde este 15 de mayo hasta el 24, día de la fiesta de nuestra Santa Patrona María Auxiliadora. Desde el 15 de mayo tendremos Santo Rosario a las 18:20 horas y luego nuestra Eucaristía a las 19 horas. Cabe recalcar que nosotros como Grupo San Juan Bosco le invitamos a todos, ya que las reliquias de primer grado de San Juan Bosco estarán expuestas durante toda la novena. Estamos de fiesta y queremos compartir con cada uno de ustedes para tener una cercanía cada vez más con Cristo a través de María. En nuestra gran serenata tendremos distintos grupos y como joven te invitamos a que seas partícipe de nuestra fiesta. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando desde el libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 10. Estamos de los versículos 9 hasta el 23, la visión de Pedro. Estamos en esa primera introducción. Lo que Pedro está viendo también, se le abría, dice, el cielo. Y desde ahí bajaba a la tierra algo parecido a un gran mantel. Primero te va describiendo todo, va Elohim, va Elohua. Y ahí enseguida, sobre ese mantel, dentro de él había toda clase de cuadrúpedos, reptiles y aves del cielo. ¿Se dan cuenta? De a poquito. Hoy sacan de hina, hombre, un de hina, una ave, upea la oña hina, ¿verdad? Estas son las cosas interesantes, ¿verdad? Y luego, ya enseguida, oyó una voz que le decía, vamos, Pedro, mata y come. Esta es la frase que nos llama bastante la atención, si es que vamos a ir el famoso leguleyo. Leguleyo quiere decir la ley por la ley. Ñande yapó porque está escrito, porque pea porque pea la tradición, porque pea que pito, que flauta, entonces ñande pea la yapona porque pea peisa. Y entonces no somos capaces de abrirnos, ¿verdad?, al mundo, a la universalidad. La universalidad no quiere decir que uno acepta todo. Todo vale y se vaina. No. La universalidad es la capacidad que nosotros, como cristianos, tenemos que tener de dialogar, de escuchar. La palabra católico, catholicus, quiere decir esa capacidad de escucha. Pero ¿saben por qué también es católico? O sea, esa capacidad de escucha. Porque solamente escuchando después se puede tomar decisiones después de una evaluación. Va ishandere ñitas, va ishandere ereta de tal cosa, la andere y cuaino, andere genduino, regendura aránigo, are y cuara aránigo, apeare gendurire, are y cuarire, upepende y catutare. No, estos son los principios. Esta es la buena noticia del Evangelio. Hacia aquí tenemos que caminar. Ustedes lo que están haciendo es desviarse de la verdadera ruta que el Señor está ofreciendo. ¿Entienden?
Esta es la manera como Dios se va revelando y se da a conocer. Y bueno, entonces sí, aquí dentro de él había toda clase de cuadrúpedos, reptiles y aves del cielo. Y oyó una voz que le decía, vamos Pedro, mata y come. Pero Pedro respondió, de ninguna manera, Señor. Yo nunca he comido nada manchado ni impuro. La voz le habló de nuevo diciendo, no consideres manchado lo que Dios purificó. Eso se repitió 3 veces y luego todo fue llevado a la vez, ¿verdad? Otra vez al cielo. Qué lindo que es esta segunda partecita que le había dicho, Pedro, mata y come, ¿verdad? O sea, ni la yeguarute. Nave pendere, coapende, non debe, peandere y purujanwa para tu comunidad, para vos, para la humanidad. Con amba e con a she allá poe, que hacíamos inde hay pa ende. Hago anga ende Pedro, te dejó. Pedro, mata y come de esto que yo te he ofrecido. Vamos, Pedro, mata y come. Pero Pedro respondió, de ninguna manera, Señor, yo nunca he comido nada manchado ni impuro. Qué bueno que nosotros tengamos en cuenta. Nunca he comido nada manchado ni impuro. Porque aquí es el Señor mismo que le está ofreciendo y le está diciendo, Pedro, por favor, mata y come. Mata, Pedro, y come esto que yo te estoy ofreciendo. Pero, Señor, aquí viene el famoso ping-pong, ¿verdad? Con nuestra conciencia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? Me está pidiendo, me está de cierta manera exigiendo y diciendo que yo tengo que, ¿verdad? Tengo que comer, alimentarme, tengo que hacer esto que el Señor me está pidiendo. Vamos, Pedro, mata y come. Pedro, sin embargo, reacciona, pero todavía de una manera cerrada, de una manera que simplemente le hace dejar en su propio rito, ¿verdad? Le hace dejar en su propia práctica, nada más que en eso. No es capaz de reflexionar, o mañana un burga lleva ella en ella, bueno, pea la ñande ya lo yeruraña, deja pea la ñande ya pona ve, ya y cuajan, va para escuela la hoy cuave ea, va para la ipona, va para la ibahía. Y esa que después será la evangelización, ¿verdad? Por eso que tenemos que centrarnos en lo esencial y en lo fundamental, pero conocer todo aquello que también rodea, sea quien sea cualquier religión. Lo importante es escuchar primero para poder después ayudarnos a crecer. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe, Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Aquí estoy. Here I am. Quiero servirte con mi vida. Todos los días. Hacer tu voluntad hasta la eternidad. I surrender all I am now to proclaim your word to all the world. Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes, as Mary did, Lord. Alégrate, María, llena de gracia.
el Señor está contigo. No tengas miedo porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir un hijo y su nombre es Jesús. Here I am, I long to serve you. And let your kingdom come, and let your will be done. Renuevo hoy mi compromiso de ir y anunciar tu palabra hasta el final. Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes as Mary did, Lord. Here I am, living for your word. I want to say yes as Mary. Here I am, Lord. I say yes. Here I am, Lord. I say yes. Here Aquí estoy, aquí estoy. Hoy digo sí. Aquí estoy, aquí estoy. Hoy digo sí. Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes as Mary did, Lord. Aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes as Mary did, Lord. Aquí estoy, hoy digo sí. Haciendo lío. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Espíritu Santo, ven, te abro mi corazón, desciende con tu poder, enciende en mí el fuego de tu amor. Espíritu Santo, ven, te abro mi corazón, desciende con tu poder,
Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Ñande Yara Ñe'e invita a un retiro espiritual, Nueva Vida. Ven a un encuentro personal con Dios desde el 3 de junio, desde las 8 de la mañana hasta el 4 de junio, 17 horas, en el ex seminario metropolitano, Avenida Kubitschek, 693. Cupos limitados. Más info al 0981 505 036. Retiro espiritual Nueva Vida con Ñande Yara Ñe'e. Ñande Yara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Mayo, Mariología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe'e. Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este libro de los Hechos de los Apóstoles, la visión de Pedro. Desde el capítulo 10, versículo 9 hasta el 23 nos habla de esto. Estamos hablando de un proceso, estamos hablando de una comunidad, estamos hablando de un testimonio, estamos hablando también de una actitud de oración, de apertura. Ahí también está una de las esencias fundamentales para que Dios pueda manifestarse, ¿verdad? Vaya Dios ni manifestar si no hay una predisposición del corazón y de la vida. Lo que Dios nos está diciendo es, bueno, dale. Pipicuila venderá, pepe y picuila venderé, cobe peñe muy besera renondebe, peñe peñe muy que vende a tu humeare, bueno, el allá po hinamba ese ya po van. Y así, alrededor del mediodía, subió a la terraza para rezar. Era la actitud que decíamos de una sensibilidad y al mismo tiempo sensibilización, ¿verdad? Porque nosotros, en la medida en que somos gente de oración, ya estamos sensibles a ciertas situaciones de nuestra vida. Pero cuanto más ñañezúa lleva, cuanto más ñañe muy ñañe po muy beñan de ya no debe, upebe gato, con mayor razón vamos a dar pasos importantes para una sensibilidad, porque la oración nos ayuda a ser sensibles. Y justamente, ¿qué es lo que pasa? Sintió hambre, él está allí rezando, sintió hambre, pidió para comer. Y mientras le preparaban la comida, cayó en éxtasis y tuvo una visión. Tuvo una visión. Cae en éxtasis. Y en ese momento en el cual cae en éxtasis, en ese momento en el cual cae en esa situación en que puede conversar. Y a ella la gente se mopini va lleva veñan de Yara Ñe'e. Se mopini va veñan de Yara Agendú. Haikwa se haikwa moviga tu peñan de Yara Ñe'e ya veces y se va eva allá poana. Y él vio, aquí está, al entrar en éxtasis, al probar esta gracia de Dios, enseguida ellos reaccionan, ¿verdad? Dentro de él había toda clase de cuadrúpedos. Decía, vamos Pedro. Pedro respondió, de ninguna manera. Pero Pedro responderá, el Señor, yo nunca he comido manchado ni impuro. Nunca he comido nada manchado, nada manchado y nada impuro. Entonces aquí, recordemos, queridos amigos, que estamos en una comunidad
que comienza a reflexionar sobre su camino de compromiso, en este caso cristiano, porque Cristo es el centro, ¿verdad? Pero por otra parte también sabemos que hay muchas tensiones, ¿verdad? Porque hay cosas que tenemos que ir cortando, cosas que tenemos que dejar de lado, porque lo importante es la evangelización, dar a conocer la buena noticia, la noticia buena, la novedad de vida que es Cristo, justamente. Vamos, Pedro, mata y come. Pero Pedro respeta a quién. Vamos a ver. Oyó entonces, dentro de él había toda clase de cuadrúpedos. Vamos, Pedro respondió, de ninguna manera. Yo nunca he comido nada manchado ni impuro, Señor. Nada manchado ni impuro, Señor. Yo nunca te haya apoyado. Andépico con angarillero que se haya apoyado a pear. Y la voz le vuelve a hablar. No consideres manchado. No consideres manchado lo que Dios purificó. Hay que ver. Aquí entonces está la fuerza de un creador, la fuerza del accionar de Dios, la capacidad, ¿verdad?, de intervención de Dios en la vida y en la historia del hombre. ¿Cómo le podés llamar impuro a algo que yo he creado? Entonces, queridos amigos, vamos a seguir reflexionando sobre este capítulo 10, muy lindo, Hechos de los Apóstoles, desde el 9 al 23. Nos despedimos por el día de hoy y les dejo la bendición de Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.